mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de Banco de México, comienza a hacerle advertencias al público. Y eso me da pretexto para saludar a una mujer que yo admiro muchísimo, que me da muchísimo gusto saludarte, Lorenza Martínez, directora general de Sistemas de Pago y Servicios Corporativos de Banco de México. Lorenza, gusto en saludarte. Igualmente, David, muy buenas noches y gracias por tenerme aquí en tu programa para platicar de este tema, como tú dices, tan interesante y tan pues en boga en este momento. Lorenza, ubícanos, ayúdame a ubicar al auditorio en qué son las criptomonedas y cómo deben ser vistas por quienes deciden o no entrar a este tipo de opciones. Sí, mira, normalmente se llaman, como tú mencionas, criptomonedas. Nosotros desde hace ya algunos años les llamamos activos virtuales, ya que tienen más las características de un activo virtual o digital, o uno incluso como un commodity que de una moneda. Eh, ¿Qué son estas? Son un mecanismo mediante el cual se almacena información, no tiene respaldo por ninguna autoridad o alguna institución gubernamental, pero se puede utilizar para ser intercambiada entre los usuarios. Los usos que se les han dado es para comprar, por ejemplo, algunos bienes, digamos, digitales para juegos que se utilizan en China, por ejemplo, se ha utilizado mucho. Y últimamente lo que hemos estado viendo es, en particular en Bitcoin, que se ha utilizado principalmente con razones especulativas o para pues sí, mecanismos de especulación. Un tema tal vez también que quisiera agregar es que en su momento se veían estas criptomonedas o activos virtuales o incluso como se les llama la tecnología en la que están basados blockchain como una tecnología que podría contribuir a mejorar los medios de pago, hacer transacciones financieras de una manera más eficiente. Y es muy posible que en el futuro esto se logre. Pero lo que hay que resaltar es que lo que se ha visto ya una vez que se han hecho análisis y se ha estado operando con este tipo de tecnología, al día de hoy no es realmente un mecanismo eficiente para hacer transacciones. Digamos que como medio de pago no es eficiente y en particular Bitcoin pues no tiene las características. Por ejemplo, para decirte alguna de las desventajas que tiene, los tiempos de procesamiento son mucho más largos que los que tenemos en otras transacciones, ¿no? En México en particular pues tenemos el SPEI, que es mucho más rápido de procesar las transacciones. La capacidad que se requiere para poder completar una transacción o para poder minar, como dicen, un nuevo Bitcoin es altísimo y exponencial. Entonces, en un futuro va a ser todavía más caro en términos de energía y de capacidad de cómputo. Un tercer factor es la volatilidad. Son activos con una gran volatilidad que cambian su precio de una manera muy rápida y por ende con un alto riesgo financiero e incluso susceptibles a manipulación por lo fragmentado y las imperfecciones que todavía tienen estos mercados. Y un tema adicional que tal vez es importante, sobre todo para los usuarios, es que si uno quiere accesar como usuario no experto, digamos, cuando uno no es un experto en este tipo de criptogramas o de computación, el acceso puede ser muy complejo y para realmente utilizar los mecanismos que tienen cierta seguridad, le requiere una responsabilidad muy importante al usuario. Tiene que tener copias de seguridad que además que estén encriptadas, tener dos mecanismos de autenticación y un tema que es bastante preocupante es que si uno pierde su contraseña, nunca puede recuperar sus activos virtuales. Y yo creo que pues hasta los más sofisticados y los que más conocen pues han perdido alguna vez una contraseña y aquí no hay manera de recuperarla. Por otro lado, hay algunos otros mecanismos de accesar a este tipo de activos virtuales que pueden ser muy fáciles, pero que también son muy inseguros, que no son regulados, que no tienen mecanismos de seguridad ni legales, ni por el lado electrónico o el riesgo que tienen de ataques cibernéticos. Entonces, pues esta es alguna introducción, digamos, a lo que son estos activos virtuales, que insisto, en el futuro pueden tener aplicaciones importantes o pueden contribuir a facilitar las transacciones financieras, pero hoy lo que vemos es que todavía requieren un alto desarrollo
y que el uso más importante que se le está dando es para un fin especulativo. Hay quienes los ven, y yo creo que esto es relevante en esta parte de introducción, como si fueran una nueva moneda, le ven como virtud que no es una moneda. Y otra vez con ese error, ¿no? Porque se le ve como una moneda, como un medio de pago, que no está regulada por ningún gobierno ni por ningún banco central. Eh, Le ven como esa suerte de atractivo, ¿no? Exacto, así es, pero lo más curioso es que si uno investiga qué tantas transacciones realmente financieras o con fines de pago se están dando con estos medios, son relativamente pocas. La mayor transaccionalidad es para esto mecanismo que menciono más en términos especulativos que para realizar transacciones. Hoy no hay un crecimiento importante y de hecho no soporta la capacidad que tienen, puede realizar muy pocas transacciones por día o por cualquier unidad de tiempo para realmente ser un medio de pago eficiente y que compita con los medios de pago internacionales que tenemos hoy en día, ¿no? Se están derivando algunas otras cuestiones mucho más peligrosas. Estas ofertas iniciales de monedas, que básicamente, y corrígeme si en la simplificación no me equivoco, que es decir, dame tu dinero para que yo lance una nueva criptomoneda. Así y ese es el motivo principal del comunicado que emitieron estas autoridades que tú mencionas el día de ayer. Sí, se les llaman, como tú decías, initial coin offerings o ofertas iniciales de monedas, y es una nueva manera de recaudar fondos del público para financiar ciertos proyectos, puede ser una empresa o un individuo. Y como tú dices, los individuos o los inversionistas potenciales entregan dinero, ya puede ser alguna moneda o divisa reconocida o incluso algún activo virtual, a cambio de lo que se les llama tokens, que ellos mismos emiten, el que está solicitando el financiamiento lo emiten, y para un posible pago futuro de un activo virtual que ellos mismos van a emitir. Entonces, sí es un esquema pues que muchas veces por su complejidad técnica técnica, los inversionistas quedan un poco confundidos y lo ven como un esquema seguro y atractivo. Pero si nos vamos realmente al fundamental que está atrás, pues resulta difícil que alguien quisiera invertir en una clase de este proyecto, porque aunque la empresa o el desarrollo, el proyecto que se está llevando a cabo sea exitoso, eso no quiere decir que uno va a obtener un rendimiento por esos tokens que está recibiendo, porque al final pues todos conocemos el problema de cuando uno mismo emite un valor y que pues puede emitir de más hasta que deprecia lo suficiente el precio, digamos, de ese valor o de ese bien, ¿no? Y sí, creo que algo que pasa muchas veces, con estos temas de innovación tecnológica es que yo creo que tenemos que estar muy conscientes que sí hay muchos beneficios de estos avances tecnológicos, están transformando los sistemas financieros, están mejorando la eficiencia de las transacciones financieras y seguramente en el futuro lo van a hacer más y van a transformar los mercados financieros como hoy los conocemos. Pero no podemos negar o ignorar los fundamentales económicos que conocemos, y no porque sea muy sofisticada la tecnología o el esquema, irnos o negar estos fundamentales que están detrás del mecanismo que se propone, ¿no? Pero a veces, y yo creo que esto es difícil de entender desde el punto de vista racional, que haya quienes, pues, en el momento que se prende la ambición, se les apaga el sentido común, como decías, ¿no? Así es, y creo que tampoco tenemos que de hablar mal de todos estos esquemas. Pueden ser utilizados de manera legítima, pero sí la complejidad y la variedad de estos esquemas, pues sí genera ciertos riesgos de fraude. Y también tal vez un punto que quisiera comentarte son pues algunas cosas que pueden servir a los inversionistas en este sentido, y este tema que dices que les pueden como que a veces apagar estas medidas de cautela. Primero, y es lo que tú dices, cuando a alguien le ofrecen algo que suena demasiado bueno para ser cierto, seguramente no es cierto. Uh-huh.
Si nos están garantizando un alto rendimiento, también tampoco puede ser, porque no puede haber una garantía que vaya mucho más allá de lo que vemos en el mercado. Otro síntoma o indicio de que puede haber algo fraudulento es cuando nos ofrecen un esquema por tiempo limitado. Hazlo ahora, porque ya mañana o más tarde no va a estar disponible. Tampoco, cualquier esquema de inversión seguro va a estar disponible. Puede cambiar la tasa de rendimiento, pero el esquema y los principios van a estar ahí. Y el tercero, que también puede considerarse, es cuando tenemos información de una entidad que no solicitamos o de una persona que no solicitamos y que no conocemos y no sabemos realmente si es una entidad segura y a la cual podríamos confiar. Entonces, estos son, unas especies de alertas que como inversionistas, pues es importante que identifique cualquier persona que está interesada en invertir en este tipo de esquemas. Lorenza, te agradezco, de veras te agradezco muchísimo la entrevista, te agradezco muchísimo la claridad y ya, la advertencia ya está hecha, ¿no? Así es, y muchas gracias a ti, buenas noches. Un abrazo, te va muy bien.